¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Martín Escoto, soy abogado y la idea es que ahora en estos 20-25 minutos que tenemos por delante podamos charlar sobre cómo podemos hacer para defender los derechos de los animales desde el punto de vista práctico. Tenemos, seguramente lo habrán oído durante todo este ciclo de charlas o de conferencias, que el veganismo obviamente tiene un gran desafío, que es no solamente los veganos no consumir animales, sino también el de contribuir a la defensa de esos animales, no solamente con una actitud pasiva, la de decir no consumo animales, sino que hay también una necesidad, diríamos una obligación, en este caso moral, de defender los derechos de los animales. Para quizás hacer un poquito de una introducción, para hablar de cuestiones meramente prácticas, el derecho tiene dos fuentes o dos orígenes. Por un lado está lo que llamamos el derecho natural, que es aquel que deriva de la propia esencia de los seres humanos, de principios éticos, de principios morales. Y por otro lado tenemos la otra fuente, que es el derecho positivo, el derecho que impone el legislador o la autoridad para que cumpla la sociedad. En el caso actualmente de la Argentina y de la gran mayoría de los países del mundo, nos vamos a encontrar que no existe una amplia, diríamos, cantidad de normas que protejan a los animales y a sus derechos. Lamentablemente, hay muy pocos países con legislación avanzada que protege a los animales, y por otro lado, aquellos países que tienen igual una legislación muy avanzada, de todas formas en ninguno queda prohibida el sacrificio de los animales para consumo. Entonces, obviamente este es el derecho positivo, el derecho que los legisladores, que las autoridades han sancionado, que nuestros representantes han votado en el Congreso y que tiene que ver con cientos de años de trabajo legislativo en el cual los parlamentos, las autoridades aprueban normas y esas normas son las que nos rigen. Ahora, ¿por qué cuando decimos los animales tienen derecho encontramos esta contradicción que por ahí ese derecho no está reflejado en las normas? Obviamente porque los animales tienen ese derecho porque deriva de lo que llamamos el derecho natural, que es ese pensamiento, esas ideas, esa filosofía ética de que los animales son seres sintientes y como seres sintientes tienen derecho no solamente a que se respete su vida, sino derecho a tener una vida digna, a que no se los maltrate, a que no se cometan con ellos actos crueles. Entonces, nos vamos a encontrar en la actualidad en que muchos creemos que los animales tienen derechos y que esos derechos no van a estar incorporados en la legislación. No obstante lo cual, vamos a tratar de ver la forma en la cual nosotros podemos hacer que esa legislación positiva, esa legislación real, se nutra de lo que llamamos el derecho natural, es el hecho innato de los animales a que se respete su existencia y con cambios judiciales, con sentencias judiciales, vamos a tratar de lograr, o vamos a lograr con el paso del tiempo, que esa legislación positiva, que esa legislación que emana del Congreso termine cambiando y acercándose más a lo que es el derecho natural, el derecho de los animales. Vamos a ver cómo empezamos a cambiar esto. A ver. Ahí está. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar que los animales, que tenemos 4 grandes grupos de problemas que afectan a los animales. Uno de esos grandes grupos es el maltrato o la crueldad contra los animales. El otro grupo que vamos a encontrar es la caza de animales. El tercer grupo que vamos a encontrar es el consumo de los animales y el cuarto grupo es el tráfico ilegal o el mascotismo. Y rápidamente después nos vamos a ir refiriendo a cada uno de estos. Respecto de los actos de crueldad o los actos de maltrato contra los animales, nosotros en Argentina tenemos una ley que es la ley 14.436. Esta ley es una ley
bastante antigua, es del año 1954, y es una ley que se sancionó con el fin de castigar, de sancionar a aquellas personas que cometan, como lo dice el título de la ley, actos de maltrato o de crueldad contra los animales. Esta ley, como muchas de las normas que tenemos en Argentina, tiene grandes lagunas o grandes interrogantes, ¿no? Porque, por un lado, esta ley sí va a proteger a los animales domésticos que conviven con los seres humanos, con las personas, pero lamentablemente esta ley no va a proteger a los animales que son utilizados para consumo. A mí siempre me gusta decir que, lamentablemente, en los sistemas legales de los países, y particularmente el de Argentina, la protección de los animales va a estar dada por el lugar donde viva el animal y no por la legislación que proteja a ese animal. Y les doy un ejemplo: un pato que vive con una persona en un departamento, si esa persona no le da de comer o no le da agua a ese pato, puede terminar siendo condenada porque estaría violando la ley 14.436 respecto de que está incumpliendo una de las obligaciones que es alimentar o darle agua a ese pato. Ahora, si ese pato está en una granja, a ese pato le pueden sacar las plumas para hacer almohadas, le pueden sacar los huevos para comercializar, y no solamente eso, lo pueden matar para, obviamente, comer su carne. Y si ese pato está en un campo suelto, el dueño del campo puede autorizar a algún otro cazador o él mismo ir con un rifle, una escopeta y matarlo en lo que llamamos llamamos malmente la caza deportiva. Entonces, lamentablemente, el régimen legal va a estar muy asociado al lugar donde se encuentran los animales, de acuerdo al sistema complejo normativo que tenemos, pero sin embargo igual siempre nos podemos arreglar de alguna manera para defender con las pocas normas que tenemos los derechos de los animales. Bueno, respecto de la ley 14.436 tenemos dos grandes grupos que definen, por un lado, el maltrato y por otro lado la crueldad. Maltrato interpretamos o interpreta la ley que son todas aquellas acciones de los seres humanos que tienden a no alimentar de manera suficiente o correcta a los animales, producirles distintos tipos de castigos, no darles un alojamiento adecuado. Acá, obviamente, tenemos detallado cuáles son las causales específicas de maltrato. Y, por otro lado, vamos a encontrar en la misma ley que va a definir cuáles son los supuestos en los cuales los seres humanos podemos cometer actos de crueldad contra los animales. Si bien el maltrato tiene que ver con, como dijimos antes, con la alimentación, con los castigos, la crueldad tiene que ver ya con causarle daños concretos o específicos a los animales, como lastimarlos, como matarlos. Ahí hay algunos ejemplos que lamentablemente, a pesar de que la ley los prohíbe concretamente, se siguen cometiendo. Y el hecho de matar animales por el solo hecho, como dice la ley, de perversidad, sigue existiendo, porque si hacemos un paréntesis y decimos, podríamos llegar a entender en algún momento que la gente consuma animales por una cuestión de alimentación, en un supuesto podríamos llegar a entenderlo. Lo que nunca podríamos llegar a entender es que haya personas que maten animales por el solo hecho de diversión. Y no estoy hablando de la caza de animales, sino que estamos hablando de, por ejemplo, las riñas de gallos. ¿Están prohibidas por la ley? Sí, se hacen, se siguen haciendo. Es más, tenemos una ley nacional, que es esta, que es obligatoria para todo el país porque forma parte del Código Penal, y sin embargo hay 3 provincias que en los últimos 20 años aprobaron leyes autorizando riñas de gallos, violando las normas del sistema federal argentino. No sé, pregunto si a alguien se le ocurre qué provincias pueden ser, pero bueno, se las puedo decir. Tucumán, San Luis, Santiago del Estero. En Tucumán hay una acción judicial hace varios años, se está discutiendo en la justicia si las riñas de gallos son legales o no. Gracias a una ONG, a un grupo que se llama Libera Tucumán, lograron
suspender provisoriamente, cautelarmente las riñas de gallos, pero cada tanto aparecen los galleros en los medios de difusión, cortando el centro de San Miguel de Tucumán, diciendo que se le está cortando el derecho a trabajar. Digo, ¿alguien cree que le pueden cortar el derecho a trabajar a alguien cuando se aprovecha de animales a los efectos de tener una ganancia económica, cuando podrían trabajar de cualquier cosa? Otra de las provincias es San Luis, que también aprobó una ley permitiendo las riñas de gallos. Afortunadamente en la provincia de San Luis, el Tribunal Superior de Justicia, hay que sacarse el sombrero, sacó un fallo ejemplar diciendo que la ley que aprobó la legislatura de la provincia de San Luis era retroceder a San Luis a la época de las cavernas, y que implicaba autorizar riñas de gallos, era uno de los actos mayores de crueldad que podían cometerse contra los animales. Ahora, el tercer ejemplo es la provincia de Santiago del Estero. Todavía en Santiago del Estero se llevan a cabo las riñas de gallos y no hubo ninguna autoridad judicial que le dijera a la provincia de Santiago del Estero, que fomenta las riñas de gallos incluso con publicidad estatal, que eso no se puede hacer. Pero bueno, de estos hay, las riñas de gallos están obviamente prohibidas, salvo en estas tres provincias que he mencionado, pero en la provincia de Buenos Aires cada tanto aparecen procedimientos judiciales donde incautan gallos de riña, y si bien es muy importante que la justicia actúe frente a esos casos, el otro gran problema que tenemos es que cuando la justicia cierra un lugar donde se hacen riñas de gallos e incauta a los animales, el gran problema es que no existen refugios donde llevar esos animales. Entonces digo, las riñas, desarticular las riñas no es solamente una cuestión cultural, sino también que requiere o va a requerir de inversión pública, porque esos animales uno los está rescatando de un acto de crueldad, pero uno obviamente los tiene que llevar a un lugar donde puedan tener una vida digna, ajena al lugar donde se encontraban. Otro de los problemas que tenemos y que enfrentan los animales es la caza. La caza de animales se encuentra legalmente permitida en toda la República Argentina, salvo en un solo distrito que está expresamente prohibida, que es la ciudad de Buenos Aires. En el resto de las provincias la caza de animales es una actividad que está permitida, que está regulada, y dentro de la caza vamos a encontrar distintos tipos de caza, que está aquella que se llama caza deportiva, en la cual una persona compite con un animal en destreza, a ver el ser humano cómo le pega o le da un disparo y derriba a ese animal. Tenemos lo que llamamos la caza plaguicida, en la cual se autoriza a exterminar determinada población de animales por entender que están causando daños a cultivos o daños a bienes privados. Está la caza con fines científicos, etcétera. Pero con respecto a la caza, lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien la caza está legalmente permitida, hay algunos supuestos en los cuales la ley condena a los cazadores, y eso siempre hay que tenerlo presente. En primer lugar, para poder ejercer la caza de animales se tiene que hacer en lugares expresamente autorizados. Aquellas personas que cacen en lugares donde no están autorizados pueden ser sancionados con prisión de 1 mes a 3 años. Entonces es muy importante cuando uno ve a alguien que está cazando y quiere verdaderamente hacer la denuncia, yo digo, hagan la denuncia, tienen que hacerla siempre, porque quizás nosotros no lo sabemos, pero quizás esa persona esté haciendo una actividad sobre un lugar donde no está habilitado. Puede ser que el dueño del campo no le haya dado permiso, o puede ser que lo esté haciendo en un territorio público. Entonces, ahí hay una sanción a aquellas personas que cazan sin autorización del lugar. También para cazar se requiere tener un permiso de caza, entonces es muy probable que muchas de las personas que salen a cazar no tengan ese permiso de caza, y también cazar sin permiso implica que esa persona puede tener una pena de 1 mes a 3 años de prisión. Y también otra cuestión muy importante a tener en cuenta es que aquellas personas que cacen animales
cuya caza no está permitida, pueden tener penas que van del año a los 5 años de prisión. Por lo tanto, también es muy importante denunciar la caza, porque generalmente los cazadores apuestan a capturar animales cuya especie suele estar, en muchos casos, prohibida. Hace unos días, no sé si lo leyeron, un cazador mexicano murió como consecuencia de una cornada que le dio un búfalo en un coto de caza en Entre Ríos. Y lamentablemente ese tipo de caza está permitida en la Argentina. El búfalo no es una especie silvestre que tenga algún tipo de protección. Ahí hay una persona que está haciendo un negocio, que tiene un terreno, que lo alquila para un coto de caza y que le está diciendo a un señor, vaya y mate un animal y pruebe su valentía, ¿no? Más allá de que sea un terrible acto de cobardía. Pero lo importante es siempre, respecto de la caza, tener en claro que la actividad, si bien es legal, en su gran mayoría los que la llevan a cabo están violando distintas normas y hay que denunciarlo. Para allá. Otro de los problemas que afrontan los animales es el consumo. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual el consumo de animales está permitido, está tolerado. Ahora, lamentablemente mueren y van a seguir muriendo muchísimos más animales mientras no dejemos una cultura de la alimentación basada en animales y evolucionemos una cultura alimenticia basada en plantas. Ahora, esta autorización legal que existe para consumir animales también tiene determinados límites. Y aquellas personas que se dediquen a la producción de alimentos de origen animal tienen que respetar ciertas normas. Nosotros tenemos ahí una serie de normas que están incorporadas dentro de lo que es el Código Alimentario Argentino o la Policía de Sanidad Animal, que está a cargo del SENASA, del Servicio de Sanidad Animal, y la cría de animales para consumo se basa en 3 principios. Uno es el alojamiento adecuado. Esto quiere decir, los animales que van a ser consumidos tienen que estar en lugares donde no sufran de estrés. Y uno puede decir, bueno, es terrible porque igual el animal va a morir, pero mucho más terrible es que el animal esté viviendo 2 o 3 años en situaciones terribles. Y hay muchos ejemplos donde los animales son prácticamente torturados en el periodo en el cual esperan su muerte. La experiencia de los feedlots, donde los animales están encerrados o apiñados, o por otro lado, en algunos países asiáticos, la producción de gallinas para consumo. En Argentina tenemos un sistema de producción en la cual las gallinas pueden estar en corrales o pueden estar en distintos tipos de jaulas, pero se alimentan por su cuenta. Pero en algunos países asiáticos, cuando el animal adquiere determinada edad, se le pone una manguera por el pico y se lo alimenta durante un año con líquidos que van desde una bomba hacia el buche de la gallina, y esto es algo absolutamente terrible. Entonces, cuando decimos el alojamiento adecuado, esto está relacionado con que el animal no tiene que sufrir estrés. Otro de esos principios también está relacionado, es el trato responsable, que tiene que ver con alimentarlo, no exponerlo a temperaturas que no sean las correctas, cuidar su salud. Y el tercero de los principios es el sacrificio, entre comillas, humanitario, que tiene que ser indoloro, sin sufrimiento. Esto es, digo, para los que no consumimos carne, la verdad que hablar de estas cosas es muy difícil, pero sí es una muy interesante herramienta de defensa de los derechos de los animales, porque hay muchos lugares que se dedican a criar animales para consumo que no cumplen con estas normas, y esto hay que denunciarlo, y obviamente una denuncia puede implicar una investigación puede implicar un cierre de un establecimiento, y un cierre de un establecimiento puede hacer que muchos animales se salven. Entonces es muy importante
el tema de tener en cuenta que aquellos animales que también están destinados a consumo, los seres humanos no pueden hacer cualquier cosa con ello. Y otra de las cuestiones graves que tenemos respecto de los animales es el tema del tráfico ilegal o el mascotismo. ¿Qué es el tráfico ilegal? Es la captura de animales de la fauna silvestre destinados para ser animales de compañía de las personas. El tráfico ilegal de fauna, conjuntamente con el narcotráfico y con la trata de personas, es uno de los delitos que mueve mayor cantidad de dinero a nivel internacional, y no solamente eso, sino que termina en muchos casos haciendo que determinadas especies desaparezcan de sus hábitats naturales, porque el traficante no es un especialista en biología ni es un veterinario, sino que solamente el traficante a demanda, a pedido de determinadas personas que quieren tener animales exóticos en su hogar, va y captura, y el 95% de los animales que son capturados mueren desde el momento que son capturados a que llegan a un destino de comercialización, y ese 5% que queda vivo, cerca del 95% también muere porque la persona que recibe esos animales no sabe cuidarlos o no le da el hábitat necesario para que pueda sobrevivir. ¿Se acuerdan de este año? Pues hace tanto tiempo leyeron de Coco, del mono que apareció en un placar en el barrio de Belgrano. Y bueno, hay una familia acomodada en una casa que cuesta varios millones de dólares. En algún momento se les antojó tener un mono carayá, compraron un mono, le dieron de comer galletitas, facturas, o sea, nunca se tomaron el trabajo de llevarlo a un veterinario, lo tuvieron encerrado. ¿Qué es lo que pasó? Un día de casualidad, por ruidos molestos, fue la justicia, allanó y encontraron dentro de un armario un mono escondido, del cual el mono, por haberlo alimentado con galletitas, con facturas y con todas las cosas que comía la familia diariamente, el mono terminó con sus extremidades atrofiadas, y es un mono que se arrastra. Digo, y esos son los actos de crueldad. Coco tuvo la suerte, como le pusieron, de sobrevivir, y hoy está en un lugar donde va a pasar una vida mucho mejor. Pero digo, lo que pasa con el tráfico ilegal es esto, los animales se mueren o los animales terminan mal. Entonces quizás lo mejor en este caso es, los que les gustan los animales, es obviamente observarlos en la naturaleza, pero no comprarlos. Pero el tráfico ilegal de fauna está penado por la ley, y cuando una persona ve a un vecino que tiene un animal cuya especie no está autorizada, debe denunciarlo. Lo mejor que podemos hacer es denunciar. Y acá vamos a charlar un poco sobre cómo hacer una denuncia. A veces lo que suele pasar es que muchas personas ven situaciones de crueldad, de maltrato, de tráfico de fauna, y no saben cómo denunciarlo o no se animan a denunciarlo. Lo que tienen que tener en cuenta es que, primero, cualquier persona puede denunciar. No hace falta ser abogado, ni veterinario, ni profesional, ni siquiera para denunciar hay que saber leer o escribir. Solamente hay que tener ganas de tomar una causa y de llevarla a la justicia. Entonces, uno puede hacer la denuncia, puede llamar al 911, y en el 911 le tienen que tomar la denuncia. Y si no le toman la denuncia, cuando uno llama al 911, uno le tiene que preguntar al operador cómo es su nombre y apellido. Eso sirve obviamente para que el operador se termine ablandando y tomando la denuncia. Pero hay muchas formas también de denunciar. Uno puede concurrir a la seccional policial más cercana a su domicilio. La policía tiene la obligación de tomar denuncias de crueldad, de maltrato y de tráfico de fauna de los animales. Y si el policía de la seccional no quiere tomar, uno también tiene que pedirle sus datos identificatorios. Pero no solamente lo puede hacer en la policía, uno puede enviar un correo electrónico. Una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia es que la justicia por fin permitió
que se puedan hacer denuncias por correo electrónico. Antes no se permitían, y en todos los fueros judiciales, penales del país, se permite hacer denuncias por correo electrónico. Uno puede ingresar a la página del Poder Judicial de cada provincia. En la Ciudad de Buenos Aires está la página de fiscalías.gov.ar, donde hay formularios online, pueden mandar correos electrónicos, pero en todos los casos existen muchísimas facilidades para hacer las denuncias. Y también existe la posibilidad de hacer la denuncia ante la Policía Federal, ante la Prefectura, ante la Gendarmería. Hay un montón de defensorías del pueblo provinciales que tienen oficinas que receptan denuncias de maltrato o crueldad contra los animales. Entonces digo, la forma de hacer la denuncia es sencilla, es simplificada. Solamente lo que uno tiene que hacer es contar lo que vio. Cuando uno hace una denuncia, no le van a impedir que invoque el artículo 25 de la ley 48 del año, no se lo van a pedir, porque ningún ciudadano está obligado, cuando denuncia un hecho, a tener que expresar en qué norma se basa esa denuncia. Para eso están los jueces, para eso están los fiscales, para analizar la denuncia y para ver si encuadra en un tipo penal. Entonces, cualquier persona puede denunciar situaciones que crean que son sospechosas de crueldad, de maltrato o de tráfico de fauna respecto de los animales. ¿Y por qué es importante hacer la denuncia? Y acá volvemos un poco al principio. Los sistemas legales a veces avanzan y evolucionan de dos maneras. Una evolución del sistema legal puede ser cuando el legislador aprueba un proyecto de ley en el Congreso y se transforma en ley. Nosotros tenemos Congreso Nacional, tiene un montón de proyectos de reforma a la ley 14346, que es una ley, como dijimos, vieja, del año 1954, y en ese caso el legislador es el encargado, el diputado, los senadores son los encargados de dictar nuevas normas. Pero a veces lo que pasa es que nuestros legisladores tienen otras prioridades, tienen otros temas que atender, y la cuestión de los animales lamentablemente no sigue siendo algo que tenga un peso electoral importante. Si no, obviamente, si la cuestión de los animales tendría un peso electoral importante, estaríamos llenos de normas respecto de los animales. Entonces, como la legislación no avanza, porque el Congreso no sanciona leyes que mejoren la situación de los animales, tenemos otra forma de hacer que la legislación cambie, y esto es a través de los fallos judiciales. La justicia, cuando dicta fallos judiciales, le está diciendo también a los legisladores: acá hay que hacer un cambio. Y un caso concreto de estos es el famoso fallo de la orangutana Sandra. No sé si todos lo conocen o lo han oído nombrar. Sandra era una chimpancé que estaba en el zoológico de la Ciudad de Buenos Aires en muy malas condiciones. Distintas organizaciones proteccionistas de los animales presentaron un habeas corpus, que era una figura utilizada solamente para los seres humanos, pero que se permitió en ese caso concreto utilizarla para el caso de Sandra, y la hago corto igual, si no podemos dar una charla completa del caso Sandra, pero en el caso de Sandra lo que terminó ocurriendo fue que la justicia, a través de sus distintas instancias, juzgado contencioso administrativo de primera instancia, Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, Cámara Nacional de Casación Penal, todos concluyeron que los animales son seres sintientes y que tienen derechos. Y si bien este fallo concreto, el de Sandra, solamente sirvió para que Sandra tuviera una vida mejor, a raíz del fallo de Sandra se logró que hubiera muchísimos más fallos similares de animales que estaban en terribles situaciones de cautiverio. Y hoy, a los que leen y siguen la jurisprudencia, nos vamos a encontrar que en todos los fallos que hay sobre maltrato o crueldad contra los animales, en todos se dice que los animales son seres sintientes. Entonces, la justicia ya lo reconoció y los animales ya tienen un derecho
adquirido por los fallos judiciales. Entonces, esto para redondear, si nosotros actuamos permanentemente denunciando situaciones de maltrato, de crueldad, de tráfico de fauna, situaciones de incumplimientos respecto de la cría de animales para consumo, lo que vamos a lograr es, por un lado, evitar muchas situaciones, muchas muertes, muchas pérdidas de animales, pero también estamos obligando al Poder Judicial a que se involucre y que dicte más fallos que de alguna manera terminen presionando al poder político para que sancione las leyes. Y les voy a dar dos ejemplos para que quede más claro esto. Los que tengan mayor edad. Argentina tuvo hasta el año 1987 una ley que no permitía el divorcio. Hasta antes del año 87 el divorcio no era permitido. Si una persona solamente se podía separar, pero no podía casarse nuevamente. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque fueron dos personas que estaban separadas y le dijeron a un juez, miren, a ver, la verdad es ilegal que yo no me pueda divorciar si no estoy contraviniendo ningún principio ético ni moral de nuestra Constitución. Hubo un juez que dijo, sí señor, tiene razón, es ilegal que en el Código Civil no esté permitido el divorcio. ¿Y qué es lo que logró con eso? Que el Congreso de la Nación, en un trámite exprés, tuviera que sancionar la ley de divorcio. ¿Quién lo hizo? Dos personas que fueron a la justicia, con un juez que le dio la razón, con un fallo que sentó un precedente y que lo obligaron al Poder Legislativo a cambiar las normas. Otro ejemplo, matrimonio igualitario. Hasta hace 20 años, personas del mismo sexo no se podían casar. Hubo una pareja que fue un juez que dijo, ¿por qué no nos podemos casar si el resto se casa? Hubo un juez que dijo, eso es ilegal, que no se puedan casar. Los terminó autorizando para casarse y ¿qué es lo que hizo el Congreso? Terminó aprobando una ley donde estableció el matrimonio igualitario. Entonces, lo que digo es, en la medida en que nosotros vayamos denunciando y generando con el compromiso activo, militante, en defensa de los derechos de los animales, esta situación de denuncia, vamos a ir contribuyendo a que mejore la legislación de los animales. Es muy sencillo, hay que atreverse, hay que denunciar. Nos va a pasar que en muchos casos, a veces las denuncias por ahí no terminen como hubiésemos querido, pero lo que sí estamos haciendo con cada denuncia es brindando a los animales, a su conjunto, de que tengan un futuro mejor. Si se acuerdan, para terminar con algo gracioso, ¿se acuerdan de Lita de Lázari? Lita de Lázari que decía, señora, camine para bajar los precios. Lo que nosotros decimos es, si queremos defender a los animales, por favor, señoras, señores, denuncien. Gracias. Un fuerte aplauso para Martín. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para hacer... Yo nunca hice una denuncia, pero ¿cómo es el proceso? O sea, uno llama al 911, denuncia, da la dirección o la situación que vio, ¿y qué pasa después? Bueno, ahí hay, si vos estás viendo, por ejemplo, que en la cuadra de tu casa hay un señor con una jaula y está vendiendo loros habladores, llama al 911 y rápidamente pediles que manden un móvil porque alguien está vendiendo animales prohibidos. En ese caso concreto, la policía suele movilizarse, van al lugar, suelen incautar los animales. Ahora, si vos tenés un vecino que tiene un perro que está encerrado en el balcón hace 20 días y que no le da de comer ni le da agua, podés llamar a la fiscalía o podés mandarla por correo electrónico y obviamente la fiscalía va a comisionar a un policía para que haga una investigación y en el momento en el cual lo prueben, la justicia en la ciudad suele actuar muy rápidamente, por eso es importante hacer la denuncia, van con orden de allanamiento, entran, rompen la puerta si no hay nadie, rescatan el animal. Hay muchas formas, que es el 911, correo electrónico, hay páginas de internet en algunas jurisdicciones que permiten incluso llenar formularios online para hacer la denuncia. Lo que sí, nunca olviden de que si ven algo, filmen, saquen fotos, porque después les va a pedir en la fiscalía, ¿tiene foto? Aprovechen esta época de redes para, digamos, registrarlo con el celular. Eso es muy bueno, es tratar de sacar la mayor cantidad de datos posibles, fotos, filmarlo, tomar la dirección. Si uno ve que hay personas en el entorno y puede tomar los datos para que salgan como testigos también, eso va a ayudar. Ahora sí, un fuerte aplauso para Gracias, Martín, por favor.